de lo externo, por decirlo así, lo separa de su entorno. Efectivamente, la membrana va a separar, ¿verdad?, qué va dentro de la célula y qué va fuera de ella. Aparte de eso, protege a nuestra célula, va a darle la forma a la célula y va a tener un mecanismo de transporte celular. La membrana va a decir como aquí pasa esto, aquí no pasa esto, de una manera como muy selectiva. ¿De acuerdo? Entonces va a controlar qué ingresa y qué egresa de nuestra célula. ¿Qué más hemos visto? El ciclo celular, que este es un dolor de cabeza para los estudiantes, siempre, siempre es. ¿Qué podemos hablar de la división celular? ¿Cuáles son los tipos de división celular que hay? Mitosis y meiosis. Mitosis y meiosis. ¿En qué célula se da la meiosis? Mic on. ¿Cuáles son esas? Los espermatozoides y los óvulos. Óvulos y espermatozoides. Ahora, ¿en qué tipo de células se da la mitosis? Mic En las off. reconstructivas, por decirlo así. Tienen un nombre. ¿Quién sabe el nombre? Las células somáticas. En las somáticas. Las células somáticas. Células somáticas. Las células somáticas son cualquier otra célula que no sea reproductiva, ¿de acuerdo? Entonces, meiosis para células sexuales, óvulos y espermatozoides, mitosis para todas las demás. Todo empieza con esto, la interfase. ¿Quién me explica la interfase? Ahora sí, Erlinda, por no contestar a la primera, te vamos a poner una pregunta más difícil. ¿Qué sucede en la interfase, Erlinda? No, definitivamente Erlinda no quiere participar. Ahí pueden hacer uso del micrófono. Es cuando la célula empieza a duplicar su material genético. Sí. Vean, ese es el punto como clave de la interfase. Que la célula se empieza a preparar y sobre todo que va a duplicar su material genético. Entonces tenemos tres fases que se diferencian en la interfase. G1, donde los centriolos, que son parte del citoesqueleto, empiezan a prepararse para el proceso de división celular. La S significa síntesis y esta es la fase más importante aquí en la interfase. Aquí, si nosotros tenemos 46 cromosomas en la célula, ahora vamos a tener 92 porque se sintetiza nuevo material genético para luego ser dividido en las células hijas. En G2, pues todo esto sigue creciendo, se sigue desarrollando y pasa un proceso como de vigilancia, como un control de calidad, en donde se determina, bueno, este material genético está bien, vamos al proceso de división celular. O dice, no, aquí nos hace falta esto, hay que arreglarlo, o definitivamente esto no sirve, se cancela la división celular. Entonces, interfase vamos a tener tanto para la mitosis como para la meiosis. Entonces, ya una vez en G2 se dice, bueno, sí estamos listos, vamos a pasar a lo que es la mitosis. ¿Quién me explica la mitosis? Así de forma como general. La mitosis es un proceso de división celular por el cual une una célula de origen a dos células idénticas. Muy bien. De forma resumida eso. ¿Cuántos ciclos tiene la mitosis? Cuatro más una que es de la citoquinesis, creo que es. Bueno, es un solo ciclo. Bueno, es un solo ciclo y va a tener estas 4 fases y un último proceso que, como bien lo mencionaste, la citocinesis. Entonces, veamos la mitosis. Dentro del ciclo, ¿verdad? Va a incluir la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis.
Se va a dar en células somáticas y vamos a obtener 2 células hijas con 46 cromosomas cada uno y con información genética igual a la madre. No me voy a tomar mucho tiempo porque ya saben ustedes que es un tema pues que lleva pues su tiempo, ¿verdad? Pero veamos. Pasamos ya al proceso de interfase. Acá en la síntesis de tener 46 cromosomas pasamos a tener 92. De aquí empieza a prepararse y súper importante que en la anafase esos 92 cromosomas se parten a la mitad. Entonces van 46 a un extremo y 46 al otro. En la telofase se envuelven en una nueva membrana nuclear. Se divide la célula y vamos a tener 2 células hijas con 46 cromosomas idénticas a la célula madre. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? ¿Dónde ocurre? En células que no sean reproductivas o llamadas también somáticas. ¿Estamos bien ahí? Bueno, ahora ¿qué ocurre en la meiosis? Aquí vamos a tener como 2 ciclos, ¿de acuerdo? Entonces, o 2 procesos de división. Vamos a tener en el primero mucha similitud con la mitosis. La única diferencia va a ser que en la profase, aquí salió, ¿verdad? Igual, 92 cromosomas, que en la profase todos esos se empiezan a mezclar y empiezan a mezclar toda la información genética. De ahí termina igual que la mitosis. Ahora, entonces al final del primer ciclo vamos a tener 2 células hijas con 46 cromosomas cada uno, porque empezamos con 92. Aquí en la anafase se cortaron esos 92, 46 para un lado, 46 para otro, se envuelven en la membrana nuclear y se dividen. Entonces, al final de la primera división, 2 células hijas con 46 cromosomas y un material genético distinto a la célula madre. Pasamos al segundo ciclo o a la segunda división. Aquí no hay interfase. No hay duplicación del material genético, por lo tanto, estas células van a entrar a ese ciclo con 46 cromosomas. Entonces, cada una de las células que se dio acá entra con 46 cromosomas y en el proceso de anafase se parte a la mitad de esos 46 cromosomas, 23 van para un lado, 23 para el otro, se envuelven en la membrana nuclear, se parten y entonces por cada una de las células que salió de la primera división, vamos a tener 2 células hijas con solo la mitad de la información genética. Aparte de eso, va a tener una información genética muy mezclada, muy revuelta, que no va a ser nada similar a la materna. ¿Por qué? Porque aquí en la profase 1 se entremezcló todo el material genético. Entonces, al final vamos a tener 4 células hijas con solo la mitad de la información genética y con información genética completamente diferente a la de la madre. ¿En qué consiste? Sin la mía. ¿En qué consiste ese proceso? En la que ¿cómo lo podría decir? Con tus La palabras. célula reproductora del hombre, por decirlo así, como el espermatozoide fecunda a la célula reproductora de la mujer, que sería el óvulo, formando un cigoto. Ya te me adelantaste, esa iba a ser la otra pregunta, ¿cómo se llamaba la célula que se formaba? Bueno, entonces recordemos que tenemos un espermatozoide con 23 cromosomas y tenemos un óvulo con 23 cromosomas. Se da el acto sexual y el espermatozoide penetra al óvulo y estando dentro libera su material genético y lo combina con lo del óvulo. Entonces vamos a tener al final de esa combinación una célula con 46 cromosomas. Esa célula ya va a estar lista para pasar al proceso de división celular. Media vez se forma este cigoto, o sea, ya se formó esta nueva célula con la combinación del espermatozoide y el óvulo, se olvidan de la meiosis. De aquí en adelante todo es mitosis, ¿de acuerdo? Y bueno, hablando ya del origen embrionario, pues ya vimos, ¿verdad? Que tenemos
En resumen, ¿verdad? Tenemos muchos elementos de la materia, orgánicos, inorgánicos, necesitamos de ambos y nuestra célula va a tener pues de ambos, va a ser la unidad funcional de nuestro cuerpo, puede sufrir algunos procesos de división celular y esto va a dar origen a nuevos organismos. Entonces, ya que conocemos pues todos estos temas o tenemos ya noción de ellos, vamos a hablar del origen embrionario. Bueno, vamos a tener en el embrión, ¿cuánto tiempo es, o quién sabe diferenciar entre embrión y feto? ¿O será que es lo mismo? Yo creo que no, porque creo que un feto ya es algo más, está más formado, por decirlo así, creo que ya tiene más que solo células, por decirlo así. Mira, tienes la noción. Sí hay diferencias en cuanto a la estructura. Sí, el feto está ya pues prácticamente formado. ¿Y el embrión qué será? ¿Quién ayuda ahí? El embrión es lo que se dice de las primeras semanas de embarazo, los primeros días de embarazo. ¿Qué sucede ahí? Vean pues, el embrión son los primeros 3 meses del embarazo, o sea, ahí lo que está haciendo el niño es formarse, formar todos sus órganos, todas sus estructuras corporales. El feto es al final del 3er mes hasta que se da el parto. Y el feto lo que hace es crecer, ¿de acuerdo? O sea, en el embrión se forman las estructuras y el feto pues ya va madurando y especializando un poquito más algunos órganos o sistemas. Entonces, cuando estamos en la etapa de embrión, en la etapa inicial, vamos a tener algo que se llaman capas germinales. Este es un conjunto de células que van a dar lugar a todos nuestros órganos y a todos nuestros sistemas. O sea, son células que están especializadas y ellas van a decir, o sea, yo me voy a encargar, como que dijeran, yo me voy a encargar de formar este y el otro órgano, vos de este y el otro, y así formamos un cuerpo humano. Entonces se diferencian 3 capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Había alguien ya escuchado esto? Jimena, No, ¿habías escuchado algo al respecto? Ay, perdón, ¿quién habló? yo, pero le dije de que no. Bueno, Jimena, Jimena, No, doctora, yo no había escuchado de esto. bueno, vean pues, vamos a ver. Ahorita les voy a explicar de dónde es que nacen estas capas germinales. El ectodermo va a ser una de esas capas y va a dar origen a lo que es la piel, el tejido nervioso central y periférico, el tubo digestivo, la epidermis, anexos. Cuando hablamos de anexos estamos hablando de uñas, de pestañas, cejas, el pelo. ¿Qué más? A las mamas, el cristalino, el esmalte de los dientes y la hipófisis. El mesodermo va a dar lugar a lo que es el sistema esquelético, a músculos, el sistema circulatorio, el reproductor, el tracto urinario, sistema linfático y vaso. Y el endodermo va a dar origen a los intestinos, al hígado, páncreas, pulmones, faringe, lengua, tiroides, paratiroides, amígdala, riñones, el revestimiento de la vejiga y la uretra. Entonces, estamos hablando de que vamos a tener 3 grupos de células muy especializadas que le van a dar lugar a todo nuestro organismo. Pero ¿cómo es que esto sucede? Vamos a tener que regresar a los procesos de la fecundación. Entonces, se da la fecundación, viene el espermatozoide, aquí vamos a encontrar el óvulo, lo penetra y libera toda su información genética uniéndola con la del óvulo. Entonces vamos a tener ya una célula con 46 cromosomas, que quien ya lo mencionó, que no lo vaya a repetir, por favor,
¿Cómo se llama esa célula que se forma en la fecundación? Ya cuando tenemos los 46 cromosomas. Quien lo sabe, Cigoto. quien lo había mencionado antes, no lo vaya a mencionar. Que lo Cigoto. mencione alguien más. Cigoto. Muy bien, es el cigoto, ¿de acuerdo? Ya esta es una célula diploide con un material genético completo y de aquí se olvidan de la meiosis. Y aquí todo va a ser mitosis, mitosis, mitosis. Ahora va otra pregunta. ¿Cuántas células hijas obtenemos de la mitosis? 2. 2. Entonces vean esta imagen. Esto que está aquí es un, ¿cómo se llama? Cigoto. Es un cigoto. Empieza el proceso de división celular por mitosis y entonces nos va a dar 2 células hijas. Sigue el proceso y de esas 2 van a ser otras 2, entonces tenemos 4, 8 y así. Hasta que terminemos formando algo que se llama mórula. Ahora quiero preguntarles, educación sexual, a ver si ya se los habían comentado. ¿Dónde se da la fecundación? ¿Se da en la matriz o el útero? ¿O se da en otra parte del aparato reproductor? Útero. En el útero. Escuchen lo que les estoy preguntando. ¿Dónde se da Sí. la fecundación? Doctora, según recuerdo, la fecundación comienza desde las trompas de falopio. Así es. La fecundación se da en las trompas de falopio. El óvulo va ahí en la trompita de falopio y hasta ahí llega el espermatozoide y lo fecunda y lo hace un cigoto. Ese cigoto va avanzando y mientras se va acercando a la matriz va teniendo todos estos procesos de división celular. Se forma la mórula y empieza a implantarse, o es, por así decirlo, como que se encarna en la matriz. Ya acá, si ustedes se dan cuenta, si nosotros abriéramos una de estas mórulas, en la parte interna está hueco. Empieza a pasar un proceso que se llama gastrulación. En ese proceso de gastrulación hay una invaginación, es decir, una parte de esa mórula empieza a invertirse hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una gástrula. Esta es una gástrula, ya con una parte invertida. ¿Y de qué nos sirve saber esto? Pues pasa que esa gástrula es la que va a dar lugar a las 3 capas germinales. Entonces veamos, esa parte de la mórula que ya no se modificó va a ser el ectodermo. La parte que se invaginó va a ser el endodermo. De hecho, endo significa hacia adentro. Bueno, entonces esta es la capa endodérmica o endodermo. Y tenemos un nuevo grupo de células que se forma adentro de esta mórula o de gástrula, se llama mesodermo. Entonces, cada una de estas va a empezar a dar lugar a unos nuevos órganos. Entonces, luego de la invaginación o la gastrulación, por órdenes genéticas. Yo siempre comento cuando estamos viendo los elementos celulares que el mandamás de la célula es el núcleo. Ahí él determina qué se hace, qué no se hace, qué se secreta, qué se elimina, qué se permite que ingrese y qué no. Y no hay nada que pase en la célula de lo que no tenga conciencia el núcleo. Entonces, acá el núcleo es el que va ordenando que se forme el ectodermo, va ordenando que se forme el endodermo y el mesodermo. Y estas células son tan especializadas que cada una va a ir ordenando y creando los órganos. Entonces, de nuevo, regresemos aquí. Vemos, ¿verdad? Que tenemos el ectodermo, que está en la parte de afuera de la gástrula, el endodermo, que es la parte que se invagina, y el mesodermo, ese grupo de células que se forman por dentro. Y cada uno va a dar lugar a un cierto órgano o sistema. Incluso nuestros órganos llevan algún proceso de rotación o de movimiento, de organización dentro de nuestro cuerpo, y eso también está bajo el control de nuestro material genético. Entonces, de estos 3, uno que es súper, súper importante para ustedes es el ectodermo. ¿Por qué? Porque da lugar al tejido nervioso central y periférico. Y hablando de cuestiones psicológicas, incluso psiquiátricas,
nuestro sistema nervioso es esencial. Entonces, al ectodermo vayan ustedes como que poniéndole mucho ojo, porque de ahí deriva nuestro sistema nervioso. Bueno, ¿qué importancia tiene? Que vayamos conociendo el orden en el que nos vamos formando, ¿verdad? Entonces ya sabemos que está el proceso de división celular, que por la meiosis se da el óvulo, el espermatozoide, que solo tienen la mitad de la información genética, que cuando entran en contacto forman un cigoto y que de ahí empieza un proceso de división celular hasta llegar a la gastrulación, donde hay células que van a diferenciar todos nuestros órganos. O sea, no pasamos de, ¿cómo decirles? De la célula ya a todo el organismo. Aquí vamos sabiendo o vamos aprendiendo cómo es que se va dando paso por paso la formación de nuestro cuerpo. Aprendemos las diferentes fuentes de las que derivan nuestros órganos. ¿Y eso para qué nos sirve? Vean, en caso de alguna malformación, podemos determinar qué capa germinal tuvo la alteración. Entonces, si ustedes tienen un niño que no llegó a formar parte de su cerebro, ¿qué capa germinal pudo haber sido la que se vio afectada? ¿El ectodermo, no? El ectodermo, ¿de acuerdo? Permítanme. Yo no sé, hoy estoy tan solicitada. Hoy sí no me dejan de escribir. Ya no quiero trabajo, ustedes. Ay, Dios. Bueno. Entonces, el ectodermo sería en todo caso el que esté afectado. Si tenemos un niñito que no se le formó una pierna, ¿qué capa germinal fue? Ahorita tal vez no lo van a tener fresco porque les dije que se enfocaran en el ectodermo, pero veamos. ¿El endodermo? No. Es mesodermo. El mesodermo, ¿por qué? Porque aquí se forma el sistema esquelético y muscular. Si tenemos un niño que nace, por ejemplo, con una hiperdactilia o que tiene un dedito de más, ¿qué capa germinal tuvo el fallo? Mesodermo. El mesodermo. Si tuviéramos por ejemplo, una nena que tuviera 2 vejigas. Endodermo. El endodermo. Muy bien. Si, por ejemplo, tenemos un niño que sale ya con cataratas en los ojitos, ¿qué capa germinal fue la afectada? El ectodermo. Entonces, así nosotros podemos ir viendo, ¿verdad? Algunas malformaciones congénitas que se pueden presentar en el ser humano. ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, completamos el estudio de la biología sin dejar un hueco, ¿verdad? Sin pasar de que aquí estábamos en la célula y ya nos vamos a aparatos y sistemas como que o sea, ¿cómo nos desarrollamos? Ahora pues ustedes ya lo saben. Hay un video que les voy a compartir donde vamos a ver un poquito con más detalle. No se van a asustar. Yo trato de darles la información, ¿cómo decirles? Como con palabras sencillas para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces, no es necesario que le pongan mucho énfasis a todos esos nombres raros que mencionan, sino que traten de ir como comprendiendo los puntos claves que yo les he mencionado. Aquí me interesa que vayamos viendo cómo es que mes a mes se va a formar el cuerpo, porque al final vamos a hablar de unos puntos bien importantes para ustedes como futuros psicólogos. Voy a quitar mi micrófono y me voy a comer aquí mi platito que me trajeron en lo que estamos viendo el video, pero si alguien tiene alguna duda, alguien quiere que pause, que aclare algún punto, pues interrumpe, conecta su micrófono y lo vemos. El proceso de fecundación inicia cuando la cabeza de un espermatozoide se une a la zona pelúcida de un óvulo en etapa de ovocito secundario. El contacto induce en el espermatozoide una reacción acrosómica que libera enzimas contenidas en la vesícula crosómica y facilita la penetración de este hasta que la cabeza se une a la membrana plasmática del ovocito. Enseguida,
Un mecanismo de membrana bloquea el acceso de espermatozoides adicionales y la fusión de membranas permite que el contenido del espermatozoide se vierta en el citoplasma del ovocito. El ovocito secundario completa entonces la meiosis 2. El núcleo del óvulo forma un pronúcleo femenino y el núcleo del espermatozoide forma un pronúcleo masculino. Cuando ambos pronúcleos se fusionan, el óvulo se transforma en un cigoto. La fecundación ocurre habitualmente en el tercio distal del oviducto, llamado también trompa de falopio. El cigoto se desplaza por el oviducto e inicia un proceso de segmentación en el que realiza de 5 a 7 divisiones celulares sucesivas y forma una mórula. La mórula desarrolla un blastocisto con una cavidad central llena de líquido y luego una masa celular interna. La implantación del embrión en el endometrio ocurre en la etapa de blastocisto, aproximadamente 7 días después de la fecundación. En general, el cigoto tiene 46 cromosomas, 23 de la madre biológica y 23 del padre biológico. Estos cromosomas ayudan a determinar el sexo del bebé y los rasgos físicos. Las células externas denominadas trofoblastos darán origen a la placenta y las células internas llamadas embrioblastos formarán el embrión. Después de la implantación, el embrión forma 3 capas germinales: ectodermo o capa externa, mesodermo o capa media y endodermo o capa interna. A partir del ectodermo se desarrollan el sistema nervioso central y periférico, la piel, los ojos y el oído interno. Del mesodermo, el tejido conectivo, el corazón y el sistema circulatorio primitivo. Esta capa también será la base para la formación de los músculos, los huesos, los riñones y gran parte del aparato reproductor. Y del endodermo, el hígado, el páncreas y las células que recubren el tubo digestivo. Ahora veamos cronológicamente el desarrollo durante el embarazo. La descripción comienza desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer y durante 40 semanas que equivalen a 9 meses más 7 días. Para esto daremos inicio con el primer mes, el cual es el comienzo del periodo embrionario, es decir, cuando se desarrollan todos los principales sistemas y estructuras del feto. En este mes se forman placenta, cordón umbilical, saco amniótico, y las células del embrión se multiplican y comienzan a asumir funciones específicas. Esto se llama diferenciación. Se desarrollan también todas las células sanguíneas, las nefronas, las neuronas, el cerebro, la médula espinal y el corazón. El embrión crece rápidamente y los rasgos externos empiezan a formarse, así como el tracto gastrointestinal. Es durante este tiempo, en el primer trimestre, que el embrión tiene mayor riesgo de daños a raíz de factores que pueden causar anomalías congénitas. Esto incluye ciertas medicinas, consumo de drogas ilícitas, consumo excesivo de alcohol, infecciones como la rubiola y otros factores. Al avanzar el primer mes, también aparecen pequeños brotes que se convertirán en los brazos y piernas. Algunos nervios craneales son visibles. Se forman las estructuras necesarias para el desarrollo de los ojos y los oídos. Se forma tejido que se ha de convertir en la columna y otros huesos. El corazón continúa desarrollándose. La sangre se bombea a través de los vasos mayores. Los pulmones comienzan a formarse. Al finalizar este mes, el embrión mide 5 milímetros. En el segundo mes, se forman los pezones y los folículos pilosos. Los brazos crecen y se desarrollan los codos. Se pueden observar los dedos del pie. Todos los órganos esenciales han comenzado a crecer y el corazón empieza a latir. Los párpados están más desarrollados y comienzan a cerrarse. Las orejas comienzan a tomar forma. Las características faciales se vuelven más distintivas y los intestinos rotan. Al concluir este mes, el embrión mide de 3 a 4 centímetros. Dactilares. Al finalizar el cuarto mes, el feto mide unos 20 centímetros. En el quinto mes, una cubierta grasosa denominada unto sebáceo comienza a recubrir el feto. El unto sebáceo ayuda a proteger la delicada piel del feto de las abrasiones, los agrietamientos y los endurecimientos que pueden aparecer por la exposición al líquido amniótico. En este mes,
el feto es más activo y continúa moviéndose y flotando. La madre puede sentir una agitación en la parte inferior del abdomen. Esto se llama primeros movimientos fetales. Para entonces, el lanugo cubre todo el cuerpo del feto. Como dato curioso, el lanugo ayuda a mantener el unto sebáceo en la piel. También, el meconio, primera deposición del feto, se forma en el tracto intestinal. Aparecen las cejas y las pestañas. El feto es más activo con aumento del desarrollo muscular. La madre puede sentir el feto moverse. El latido del corazón del feto puede escucharse con un estetoscopio. Aparecen las uñas de los pies. El resto del embarazo es crecimiento y maduración. Al finalizar este mes, el feto puede tragar y mide unos 30 centímetros. En el 6º mes, la médula ósea comienza a producir glóbulos. Se desarrollan las vías respiratorias inferiores de los pulmones. El feto empieza a almacenar grasa y la piel se vuelve menos transparente. Las cejas y las pestañas están bien formadas. Todas las partes de los ojos están desarrolladas. El feto puede sobresaltarse en respuesta a los ruidos fuertes. Las huellas de los pies y las huellas digitales se están formando y también se forman los sacos de aire en los pulmones. Pero los pulmones aún no están listos para trabajar por fuera del útero. A finales del 6º mes, el feto mide unos 37 centímetros. En el 7º mes, el cerebro del feto crece rápidamente. El sistema nervioso se desarrolla lo suficiente para controlar algunas funciones del cuerpo. Los ojos del feto ya pueden distinguir entre luz y oscuridad. El aparato respiratorio, aunque inmaduro, produce agente tensioactivo. Esta sustancia ayuda a que los alvéolos se llenen de aire y evita que colapsen y se peguen cuando se desinflan. El feto también practica la deglución y al finalizar este mes mide aproximadamente 42 centímetros. Para el 8º mes, el feto crece rápidamente y acumula mucha grasa. Se presenta respiración rítmica, pero los pulmones no están completamente maduros. Los huesos están completamente desarrollados, pero son aún blandos. El cuerpo del feto comienza a almacenar hierro, calcio y fósforo. Los ojos pueden enfocar y parpadear. La mayor parte del vello fino corporal desaparece. Al finalizar el 8º mes, el feto mide unos 47 centímetros. Finalmente, en el 9º mes, todos los sistemas están funcionando. El feto pesa unos 2.5 kilogramos, sigue aumentando de peso, pero probablemente no aumentará mucho más. La piel no está tan arrugada. A medida que se forma grasa bajo la piel, el feto tiene patrones de sueño definidos. El corazón y los vasos sanguíneos están completos. Los músculos y los huesos están completamente desarrollados. Para entonces, el lanugo ha desaparecido, excepto en la parte superior de los brazos y los hombros. Las uñas pueden extenderse más allá de las puntas de los dedos. El cabello de la cabeza ahora es grueso y más denso. El feto está listo para nacer. En el momento del nacimiento, un bebé de tamaño medio medirá unos 50 centímetros. Y así es como se da la fecundación y el desarrollo embrionario. Espero que la información te sea de utilidad. Recuerda que si tienes alguna sugerencia. Bueno, entonces pudimos ver, ¿verdad? Que los primeros 3 meses son súper importantes porque es ahí donde se lleva a cabo todo este proceso de organogénesis. Es decir, aquí se van a formar todos nuestros órganos y ustedes ya saben que todos estos van a derivar de 3 capas germinales. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Todos terminan con dermo, entonces traten de aprender. Ecto, meso y endo. ¿De acuerdo? Aspectos muy importantes durante esta etapa de la vida. Vean, en los primeros 3 meses está el proceso de embriogénesis, o sea, está formándose un embrión y aquí se están llevando a cabo todos los órganos, se están organizando, se están creando, y si tenemos algunos aspectos o algunas sustancias o químicos que predispongan a una malformación, pues desde ahí podemos empezar a tener nosotros problemas. Si alguna de estas capas germinales no lleva bien a cabo su trabajo, vamos a tener problemas. Vamos a tener algún tipo de malformación, vamos a tener algún tipo de enfermedad ya en el nacimiento.
Bueno, después de los 3 meses empieza un proceso en el que sigue el bebé madurando y desarrollándose. Y yo quiero preguntarles, ¿a qué edad nosotros ya pues tenemos un cerebro maduro? ¿Alguien tiene idea? ¿A qué edad podremos tener un cerebro ya maduro? ¿Será que nacemos ya con un cerebro maduro? ¿Qué creen ustedes? Considero que tal vez hasta los 25 o más. No, mira, tú estás hablando de ser maduros, de que nosotros seamos maduros en cuanto a nuestra conducta, comportamiento y demás. Pero físicamente, ¿cuándo es que nosotros podremos tener un cerebro que ya esté maduro? O sea, que pueda llevar ya a cabo bien sus funciones. Tal vez cuando entramos a la escuela, por decirlo así, a los 4 años. Va, ahí ya tenemos un rango de 4 años. ¿Quién da más o quién da menos? Mic on. Yo quiero preguntarles, ¿a qué edad es que nosotros empezamos a guardar recuerdos? Mic off. Desde que estamos creo que desde que estamos desde el vientre de nuestra mamá. No, No se me escucha que para mí sería a los 4 años. Yo recuerdo desde que tengo 4 años. 4 años. Vean pues, nosotros nacemos con un cerebro inmaduro, ¿de acuerdo? Por eso es que a nosotros nos lleva como que cierto tiempo poder empezar a realizar algunas actividades. Todo nuestro cuerpo es inmaduro, ¿de acuerdo? Pero el cerebro es uno de los órganos que le lleva más tiempo como llevar este proceso de maduración. Entonces nosotros venimos madurando nuestro cerebro entre 2 a 3 años. Entonces a los 2 años nosotros ya reconocemos bien quién es mamá, quién es papá. Y si un niño, pónganle ustedes de 2 años y medio, pasa un evento súper traumático y ya tiene 12 años y les dice, es que yo me recuerdo. Créanle porque sí es posible que se recuerde, ¿de acuerdo? Porque ya en la edad de 2, 3 años nosotros empezamos ya a guardar lo que son los recuerdos. Eso está relacionado a que tenemos una mayor madurez cerebral. Entonces, ¿qué sucederá con esos niños que son prematuros? Pues a veces no se desarrollan bien algunos órganos, por decirlo así. Mi experiencia es de que yo soy prematura y por ser prematura tengo problemas con la vista. Bueno, ahí estamos hablando de uno de los problemas. Vean, yo quiero enfocarlo a lo que a ustedes les va a servir. ¿Han escuchado ustedes que, por ejemplo, dicen, nació de 8 meses, nació de 7 meses, por eso es que es hiperactivo? ¿Alguien ha escuchado esa frase? Mic on. ¿De solo de Mic niños? off. Mic on. Vean, Mic pues, off. nuestro cerebro al final está integrado por lo que son las neuronas. Esas neuronas van a secretar neurotransmisores y los están pasando constantemente. Con este funcionamiento que tiene nuestro cerebro, nosotros vamos controlando todo lo que sucede en nuestro cuerpo, pero también la atención, el comportamiento, la memoria, la ejecución y todos los aspectos cognitivos superiores. Entonces, esta etapa de la vida intrauterina es muy importante para que tengamos el mejor desarrollo posible de este sistema nervioso y tengamos entonces, bueno, ahorita nos vamos a enfocar al sistema nervioso, que es lo que a ustedes les va a servir. Entonces, mientras mejor se desarrolle, mejor van a ser las funciones que pueda ejecutar una persona, incluso en la vida adulta. Entonces, tenemos un niño, por ejemplo, su compañera menciona, ¿verdad?, que tiene problemas de la vista por haber sido prematura. Así hay muchos niños que tienen problemas pulmonares porque fueron prematuros, tuvieron que ser ventilados y de repente les cuesta tienen problemas de atención o tienen problemas de memoria o les cuesta ejecutar, por ejemplo, en matemáticas o les cuesta mucho empezar con lo que es el lenguaje o la comprensión.
O sea, pueden, así como se pueden tener limitantes físicas, se pueden tener algunas limitantes en el desarrollo de las funciones ejecutivas superiores o las funciones mentales, psicológicas. Entonces, por ejemplo, el niño que es hiperactivo, se cree que hay una inmadurez en lo que es la región frontal cerebral y que esa sea la causa. ¿Qué nos puede dar inmadurez? Que la madre tenga desnutrición, que sea un niño que nazca prematuro, que durante el parto haya sido un parto muy complicado y el niño haya tenido asfixia, que haya tenido una neumonía y no haya permitido llegar el oxígeno adecuadamente, que haya tenido que estar ventilado, que sea un niño que haya crecido con desnutrición. O sea, son muchos los factores. Pero en la vida intrauterina, si no se logra una madurez adecuada, va a repercutir en la vida extrauterina y puede ser para toda la vida. Entonces, ustedes pueden encontrar niños con este tipo de problemas, que tienen problemas de la atención, tienen que rascar cómo fue el embarazo, cómo fue la vida de la madre en esa etapa de embarazo, en ese proceso de embriogénesis, cuando se estaba formando el bebé, ella tomaba, ella consumía drogas, estaba consumiendo algún medicamento, tuvo algún tipo de lesión. ¿Cómo fue el parto? ¿Llegó a término, antes de término? Entonces ustedes se van haciendo la idea de cómo se desarrolló el sistema nervioso en ese su paciente. Entonces, ¿le cuesta hablar? Ah, bueno, otra vez a escarbar cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo ha estado desarrollándose el niño. Entonces, esa madurez, esa formación del sistema nervioso les va a ayudar a ustedes a ver, ¿verdad?, en qué medios se dio, en qué condiciones se dio, ir enfocándose a las posibles causas del problema que tiene su paciente, en especial en los niños, ¿de acuerdo? Otra de las cosas, vean, a ustedes, bueno, nuestro cerebro recibe estímulos de todos lados, tanto de fuera de nuestro cuerpo como dentro. Entonces, ustedes van a encontrar niños que les van a decir, por ejemplo, les van a llamar de una institución y les dicen, es que viera que tenemos aquí un niño que fue abandonado y queríamos que usted lo evaluara. Y ustedes van a ver ese niño súper chiquitito, chiquito. Y entonces, una de las causas por la que ese niño no crece es por desapego. Entonces, vean, cuando ustedes lleguen o roten por el hospital, a veces los mandan a llamar para que cangureen. ¿Alguien ha escuchado ese término de las mamás canguro o están cangureando o algo así? Yo sí, doctora. ¿En qué consiste? En que las mamás, ¿cómo dijera yo? Tienen al bebé dentro de, ¿cómo dijera? Así con tus propias palabras. Es que ellas como es que les dice, se meten al bebé dentro de algo de ellas, no sé cómo se llama, pero ellas se meten el bebé, por ejemplo, dentro de un suéter y lo mantienen ahí calientito, algo así es, no mucho me recuerdo. Así es. Lo único es que el bebé tiene que estar desnudo. Entonces, se meten al bebé, pónganle que aquí, desnudito, piel a piel. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Vean pues cómo va funcionando el cerebro. ¿Alguien había levantado la mano? Puede usar el micrófono. Yo, licenciada, y mi hermana fue ese caso, nació prematura y le dijeron a mi mamá que tenía que tenerla como bebé canguro, entonces ella se la metía dentro de su blusa, su pijama, y así la tuvo durante 40 días aproximadamente. Vean pues, esto es bien interesante. ¿Cómo es que funciona el cerebro? Las mamás secretan pues la lactancia y otras hormonas que el bebé detecta con su naricita. Esas llegan a su cerebro y estimulan a que el cerebro secrete una sustancia que se llama hormona del crecimiento. Y eso estimula el crecimiento y desarrollo de todo su cuerpecito. Entonces, los niños que son prematuros, se manda a la mamá a cangurear por eso, para que el niño esté en constante relación con la madre, sienta esos olores, se estimule su cerebro y crezca. ¿Qué es otra de las cosas que sucede con esto? La mamá le ayuda al niño a darle calor.
Entonces el niño no necesita gastar tanta energía él para generar calor porque ya lo está recibiendo de la mamá. Entonces eso hace que esa energía que iba a usar él para generar calor, la use para generar otras funciones metabólicas. Entonces ustedes van a ver a los niños que les llaman y les dicen, es que viera que la mamá lo dejó abandonado y nosotros ni tiempo tenemos para estarlo cargando. Y miran a los niños chiquititos, 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 y que tienen hasta cierto retraso en el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Los van a cangurear de ratitos. Eso lo he visto yo en el Hospital Nacional, no sé si todavía lo hagan o no. Pero bueno, quienes han rotado ahí, a veces andan cangureando o andan abrazando a los bebés. Otro de los estímulos es el habla. Entonces, aquellos niños que a ustedes les lleguen que están abandonados, que la mamá los deja en la cuna, que no les quiere ni dar de lactar porque tiene una depresión posparto, por ponerles un ejemplo, ese niño va a estar chiquitito. Entonces, esa unión madre-bebé va a estimular un adecuado desarrollo cerebral y de forma general, y desde ahí se empiezan a generar pues ciertos enlaces, ciertos lazos, cierto apego. Entonces ya el bebé empieza a reconocer el olor de mami, bueno, entonces ya cuando se separa la mamá empieza a llorar, ¿verdad? Entonces es parte de. Pero vean lo interesante y lo importante que es esta etapa de la vida, el desarrollo de este órgano del sistema nervioso, tanto en la vida intrauterina, en el parto. Si hay un niño que no sale, la mujer no puja bien y lo mantiene ahí en el canal, lo más seguro que ese niño se vaya a asfixiar. El cerebro es uno de los órganos más sensibles a la asfixia. No le llega azúcar, no le llega oxígeno, no le llegan líquidos y el cerebro se daña. Entonces el parto tiene que ser lo mejor posible para que el niño no sufra este tipo de lesiones a nivel cerebral y tenga un adecuado desempeño. Entonces llega un paciente que dice, es que viera que no, mire, yo aquí le estoy, me siento yo con él, le agarro la manita, le explico, le pongo ahí juguetitos y él no. Y no. Pregunten, ¿cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el parto? ¿Tuvo alguna enfermedad que haya tenido que estar ventilado, que tuvo una neumonía? Porque eso hace que el oxígeno no llegue adecuadamente al sistema nervioso. Ese punto no lo quería dejar como pasar porque es bien importante para ustedes entender que el desarrollo del sistema nervioso en la vida intrauterina, cómo se da el parto y el primer año después del parto es súper importante. ¿Qué más podemos hablar de eso? Bueno, yo creo que eso es lo importante. De nuevo, ¿de dónde deriva el sistema nervioso? ¿Qué capa germinal? Ectodermo. Ectodermo. Eso ténganlo siempre presente, ¿de acuerdo? Y recuérdense que puede ser base para muchas patologías, problemas del lenguaje, dificultades del lenguaje, que no es lo mismo, de la atención, de la memoria y aspectos cognitivos superiores. Y bueno, eso para el día de hoy y vamos a hablar un poquito del examen. La otra semana ya tienen examen, ahorita les voy a dejar tarea y si no estoy mal, según la guía, la tarea en esta ocasión se va a cerrar el viernes. El martes vamos a tener reunión sobre el examen. Entonces, yo ahorita no les puedo dar como mayor información porque no tengo. Pero el martes, cuando yo tenga información, si no es el martes, el miércoles les cuento bien ya cómo va a estar el asunto. ¿Dónde van a ubicar el examen? En la sección de evaluaciones pueden encontrar una parte, pero yo les recomiendo que mejor se vayan a la sección de módulos. Como les digo, no sé si vayan a hacer los exámenes como han sido siempre o vaya a haber algún cambio ahora, pero si no, vayan a la sección de módulos, ahí les va a aparecer un módulo que se va a llamar primer parcial. Entonces sale fase 1 y fase 2. La fase 1 va a ser una evaluación en línea. Entonces contestan aquí en la plataforma su prueba. La fase 2 es una hoja de desempeño donde ustedes tienen que realizar, ahí sí que lo que uno les pida, ¿verdad? Un esquema, un análisis o un cuadro sinóptico, lo que uno les pida, ¿verdad? Y luego pues lo cargan como con cualquier otra tarea. Permítanme, voy a terminar de dar las instrucciones y ya luego
vamos a las dudas. Dudas e inconvenientes, por favor, todo el grupo de WhatsApp, no mensajes privados ni personales, y con una captura, porque por ejemplo, a veces fallara la plataforma o no les aparece o algo así, entonces ustedes me mandan con captura y ya yo reenvío a coordinación y les digo, esto está pasando, ¿verdad? Pero yo ya tengo ahí identificado en qué sección, en qué grupo es que está pasando. Sugerencia. Deben cargar su tarea lo antes posible, a fin de evitar cualquier inconveniente a última hora. Si el examen se cerrara el domingo a medianoche y ustedes me escriben, ¿qué les digo yo? Porque sí ha pasado, a las 12:05, doctora, ya no me dio tiempo de cargar mi examen, doctora, me cerró la plataforma, doctora, ya no puedo hacer nada. Por lo regular se les deja tiempo de más, a veces 3 días, 2, dependiendo ahorita que nos digan, pues yo les comentaré para evitar este tipo de inconvenientes. Entonces, ustedes traten de realizar lo antes posible la tarea y cargarla lo antes posible para evitar este tipo de inconvenientes, porque en evaluaciones solo se les da una oportunidad para que carguen su actividad. Lo otro es que tienen que verificar bien que sí es el examen el que están cargando, que sea visible, o sea, que sí se pueda leer y que se vea bien lo desarrollado. Y pues, a echarle muchas ganas. Ahora sí, Luna. Doctora, tenía dudas con el examen. Como dice que creo que va a ser una semana y hasta el otro domingo se entrega, o sea, ese es el día final para entregarlo. Entonces, yo no entiendo eso. Y que si en esta semana de parciales, por decirlo así, dejan tareas. Pues dirás que eso es lo que yo no sé. Mira, por lo regular no se dejan tareas y, por ejemplo, ustedes empiezan a entregar, ¿qué les digo yo? O sea, que si el examen lo entregan ustedes ¿qué es el otro? 11 o 12, creo que es 12. Por ejemplo, si ustedes lo entregan el 12, pueden que entreguen ustedes exámenes 12 y 13. Entonces, esta semana a mí me corresponde no dejarles tarea. De ahí ya, pues, retomamos normal. Pero no estoy muy segura. Bueno, entonces, el martes, y es que hasta el martes vamos a tener la reunión para ver estos detalles de evaluación. Se les deja bastante tiempo porque como muchos de ustedes trabajan, entonces tienen como que un tiempo limitado. Ahora, por ejemplo, en la evaluación en línea va a ser, ¿qué les digo yo? Tienen que responder 30 preguntas en 45 minutos y está programado del 1 al 5. Entonces, ustedes cualquiera de esos días pueden ingresar, pero media vez que ingresen tienen 45 minutos para responder. Ahora el desarrollo de su hoja, pues la descargan en cualquier momento, la resuelven y la cargan en ese lapso de tiempo. Pero como les digo, o sea, detalles así específicos, ahorita no tengo. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto yo tenga, les aviso. Sí, decía que los exámenes se van a abrir el día viernes, este viernes que viene, por decirlo así. Entonces, tendríamos de este viernes hasta el otro domingo, o solo este viernes para este domingo 13. No es que les dan por lo regular algunas carreras dan 3 días, otras 5, otras 7. Pero hasta aquí no nos han dicho a nosotros cuánto tiempo se les va a dar a ustedes. Entonces, no les puedo decir yo, por ejemplo, se va a abrir el viernes el examen y se cierra el otro domingo porque no sé. Puede ser que se abran los exámenes el viernes y que se cierren el jueves, por ponerles un ejemplo, para retomar ya actividades el sábado. Pero no sé, les voy a dar más detalles cuando de verdad ya tenga información así, ya seguro. Está bien, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces pues ahí estamos, chicos, eso era lo que se tenía preparado para el día de hoy. Desde ya les deseo suertes, bendiciones. Yo creo que con esto, vean, aquí vimos de forma como general los temas y si les costó, tienen que leer con mucha más razón porque no voy a preguntar solo de lo que vimos acá, o sea, aquí vimos la superficie de cada uno de los temas, entonces tienen que ponerse las pilas. Aparte, no se vayan a confiar porque
suelen pues tener ahí listas las presentaciones, buscar las respuestas y no todo va a ser literal. O sea, hay preguntas, ¿verdad? Donde uno puede determinar si de verdad están aprendiendo o no, ¿verdad? Sin que sea explícita la pregunta. No sé si vamos a tener clase la otra semana o no, porque si se abren los exámenes, por ejemplo, viernes, lo más seguro es que no vamos a tener clase. Ay, miren, no me hagan esas preguntas porque me ofenden cuando me preguntan si está cargado ese material en plataforma. Desde hace 2 semanas está, porque les comenté que ya se acercaban los exámenes y para que ustedes se fueran organizando, ya tenían todo el material ahí en plataforma para que empezaran a estudiar. Entonces lo tienen desde hace 2 semanas. Y bueno, ¿qué más? Saben que no tienen el video, ahorita se los voy a cargar. Y voy a preguntar para ver lo de las actividades y les comento, o sea, si puedo obtener información hoy mismo les comento. Y bueno, eso es todo, chicos. Les deseo éxitos y bendiciones en sus evaluaciones y estamos siempre en comunicación. Gracias. Que tengan bonito fin de semana. Bendiciones. Mic on. Gracias, doctora. Feliz día, doctora.